Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde TSI. Hoy revisamos en el campo energético el comportamiento que está registrando el mercado nacional e internacional en tiempos de crisis. Cómo se debe manejar lo relacionado con los carburantes y otros temas relacionados con el manejo y la posición que mantiene la coalición patriótica por la solidaridad de Honduras. Arquitecto Juan Carlos Rodríguez es actualmente su presidente. Qué gusto que nos acompañe. Bueno, en las últimas horas el gobierno ha notificado que ya no va el último incremento, al menos en el gas LPG, que era un enorme golpe a la economía de los emprendedores, de los microempresarios. Buenas noches. Muy buenas noches, Chendo. Muy buenas noches al pueblo hondureño también. Feliz año para todos, por cierto. Y esperemos que este año 2021 sea mejor que lo que tuvimos el año anterior. Pues la verdad es que pensando precisamente en eso, a nosotros nos está preocupando mucho cómo la economía familiar está siendo muy afectada por todos aquellos precios que han estado en alzada durante los últimos meses y días, de tal manera que estaba dándonos este año nuevo la bienvenida con alzas en los combustibles, alzas en la energía eléctrica, alzas en el LPG, alza en los productos que se consumen. Y entonces nosotros creíamos que una de las afectaciones más grandes que podía tener un hogar era precisamente el alza al LPG, que es el insumo principal para la elaboración de comida en el hogar y también en las cocinas de muchas microempresas, de personas, de señoras emprendedoras que trabajan de sol a sol elaborando comida y que utilizan muchas veces entre 1 y hasta 2 chimbos al día. Estos 12.55, que era el precio de incremento, iba a afectar mucho porque no solamente es ese precio, sino que también podía variar y ser mayor hasta llegar hasta 15 lempiras o hasta 20 en algunos casos cuando las personas lo compran en otras partes donde no mantienen el precio oficial. Sí, sino porque que mucho que revende. Claro, entonces eso significaría todavía más el golpe. Y a nosotros nos dio mucho gusto, ¿verdad? Nos dio mucho gusto la acción que tomó la Secretaría de Energía el día de ayer cuando dejó sin valor y efecto el incremento en las diferentes presentaciones, tanto de 10, 15 y de 25 libras por cilindro de gas LPG, de tal manera que estaríamos, por lo menos lo que va el mes de enero, lo que resta del mes de enero se mantendría con el mismo precio que se tuvo en diciembre. Recordemos que ese incremento eran 5%, y queda ahora en 0, o sea, se mantiene como tal. Sería bueno que también pudieran ver, ese incremento debe pagarse, es un precio real, realmente viene dado porque el precio del petróleo a nivel de venta en el mercado internacional ha subido principalmente en lo que fue diciembre. Vimos cómo el petróleo pasó de un promedio de $41 el barril, llegó hasta $48 y todavía a inicios en estos primeros días de este año llegó casi a $50. Entonces, sí era una afectación que se daba por precio internacional, pero pues a la larga de algún lado saldrá. Lo que yo llamaría que esto es un subsidio que está dando el gobierno de alguna manera para no afectar a los más necesitados. Y creería yo que sería muy loable si esto se mantiene también, por lo menos en los próximos meses del primer trimestre del año. Y estamos con la capacidad a nivel de la economía nuestra, revisando lo que ha pasado recién en el 2020, para estar con subsidios. ¿O amerita el caso este del LPG, arquitecto? Yo creería que sí, el país no está en las mejores condiciones como en otros tiempos y creeríamos que este 2021 no va a estar tan malo como el año anterior. ¿Por qué? Porque recordemos que
el gobierno actualmente está buscando muchos fondos a nivel internacional a razón de préstamos o de colaboración X, precisamente para poder echar a andar lo que es este proceso de reconstrucción nacional, y eso va a hacer que vengan fondos. Ahora, lo que sucede en este caso es que esto, que yo le llamo casi un subsidio, porque deberá de pagar ese diferencial el gobierno, es algo que creo que sí es necesario, porque si bien es cierto, las arcas del Estado no están en las mejores condiciones, las de mucha gente tampoco, y están peores todavía. Mucha gente que de hecho tenía un empleo, lo perdió el año anterior y ha visto la manera de emprender en este momento y de repente se ha puesto a producir comida, elaborar comida, vender comida. Y eso significa que están empezando de cualquier forma posible y que esto les vendría a beneficiar a ellos también. Así es que yo creo que en vez de estar, y lo voy a comentar así, si el Estado y muy directamente el gobierno revisa todos los gastos suntuarios que tiene, creo que sí lo puede hacer fácilmente. ¿Y por qué lo digo? Porque de hecho, cuando vimos la aprobación del nuevo presupuesto general de la República para este año fiscal 2021, vemos que es un presupuesto casi igual que los años anteriores, o sea, que todo lo que son publicaciones, viáticos, gastos de combustible, altos sueldos enormes para muchos funcionarios a comparación de otras personas en nuestro país, van a seguir. Por lo tanto, si el gobierno tiene para derrochar dinero por un lado, tiene que velar por la gente que más lo necesita. Es decir, aquí no hay austeridad bajo ese concepto. No. Si nosotros vemos, tal vez por las situaciones en que han estado cerrados los aeropuertos a mediados del año anterior, no habían tanto viaje de los funcionarios, pero ya se han abierto y eso significa que los funcionarios ya están saliendo otra vez y les dan buenos viáticos y toda la cosa. En esta parte que tenemos, como parte de la coalición patriótica, plantean que se deben prohibir los viajes salvo una necesidad extrema porque implica gastos. Definitivamente. Recordaré, ante todo, que la Coalición Patriótica de Solidaridad nació precisamente para luchar por el bienestar de los hondureños. Y cuando vemos que toda la cosa pública está siendo mal manejada y derrochada, nos preocupa. Y cuando vemos esto, nos preguntamos nosotros, ¿para qué tenemos entonces delegaciones diplomáticas en otros países si siempre tienen que estar yendo los funcionarios? De repente hay una premiación de alguien y mandan invitados de aquí a otros países, mandan a un congreso, a una invitación de algo, y allá van todos, cuantos sean. Y de acuerdo al funcionario, es el viático. Entonces, a la larga, ni siquiera cuando vuelven, vienen a dar cuentas de esos viáticos, sino que son entregados y se acabó. A pesar de la pandemia que aún se tienen en agenda estos viajes. Mire, solamente, y como digo, solamente de revisar nuevamente y ver cuál es la directriz que tiene el nuevo presupuesto. Si bien es cierto, se le incrementó un poquito a educación, un poquito a salud, un poquito a infraestructura, pero es que también el presupuesto aumentó con relación al del año anterior. El del año anterior nunca se reformuló, a pesar que lo pedimos muchas veces varias organizaciones civiles. Nunca se reformuló. Por lo tanto, eso significa que los carros del Estado también han andado dando función por todos lados. Recordemos de la factura petrolera en cuanto a combustible, el Estado gasta entre el 20 y 22%. Así es que, y aparte de eso, es oneroso para un país. Y es que mire, yo siempre he dicho que ¿por qué Honduras debe tener un gobierno de un país rico, con gastos de un país rico, siendo un país pobre? Que necesitamos enfilar todo nuestro esfuerzo para todas aquellas personas que de verdad deben de salir de la pobreza. Este grupo poblacional, el más grande de Latinoamérica,
que está sumido en la pobreza y en la extrema pobreza, no salen porque sencillamente muchos de estos fondos del Estado no están bien orientados, y ahí, en lo que son programas sociales y programas de infraestructura, es donde está la corrupción tremenda, haciendo frente a lo que son en contra de las necesidades del más desposeído. ¿Y qué cuidado tener en año político? Porque ahí también los gastos están a la orden del día. Bueno, esa es una de las preocupaciones que nos ha revoloteado en la cabeza muchas veces, y es precisamente porque para este año, con el proceso de reconstrucción, va a venir mucho dinero, y que va a ser precisamente para financiar. No son regalos, van a ser, la mayor parte de esto va a ser préstamos que hacen que el Estado de Honduras siga endeudándose enormemente, y que a la larga va a ser manejado, que debería de ser manejado correctamente, pero de acuerdo a cómo hemos visto, si vemos cómo se dieron compra de hospitales móviles, si vemos cómo se dieron compras de insumos, si vemos cómo se han hecho contrataciones de infraestructura como carreteras y esto, pues sencillamente yo temería mucho que las tres instituciones del gobierno que están encargadas para manejar el asunto de los proyectos de reconstrucción, que son IDECOAS, que son InvestH, que está muy deteriorada en imagen por lo que pasa, y lo que es también INSEP, que también todo el mundo sabe que todos los proyectos que pasan por ahí deben de manejarse una coima como del 10 al 20%. Si vemos eso, estaríamos pensando que a la larga todo este dinero de reconstrucción lo que va a tener es una sobrevaloración de proyectos para de ahí poder sacar dinero para las campañas políticas. Está con nosotros esta noche al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, arquitecto Rodríguez. Me habló de el cuidado que se debe tener en el manejo de recursos de tres instituciones. ¿Qué dudas tiene? Mire, si nos damos cuenta de cómo han sido manejados los proyectos por estas instituciones, sinceramente creemos que vamos a mal. De hecho, debemos de entender primero que cuando algo sucede repetidas veces puede generar suspicacia para las situaciones futuras. ¿Qué es lo que sucede acá? Hemos visto cómo InvestH, por ejemplo, se ha visto muy cuestionada por la sociedad civil, y los entes contralores del Estado no están haciendo su trabajo correspondiente. Incluso los entes impartidores de justicia no nos han dado cuenta de cómo va el proceso y si algún día vamos a ver justicia sobre esto. Luego vamos con lo que es INSEP. Eso es algo conocido, que en INSEP, desde que era SECOP, todos los proyectos tenían que tener una comisión, y en aquel tiempo eran, hace muchos años era el 5%, no es cosa de este gobierno, nada más conste, voy a aclararlo. Después fue del 10% y ahora ha llegado en algunos casos hasta el 20%. Entonces hay que pagar peaje. Prácticamente, y siempre son casi como que las mismas empresas, como que son las que ya están listas para poder llevar los proyectos y que ya saben cómo es el asunto este. Entonces, después viene IDECOAS, que a la larga también es, todos estos están manejados por políticos, IDECOAS está manejado también por un candidato a la alcaldía por uno de los movimientos del partido de gobierno, y a la larga, ¿qué sucede? No nos damos cuenta nada de esta institución, y a la larga hace muchos proyectos por varias partes y nunca nos damos cuenta cómo se manejan. No es uno de las organizaciones o de las instituciones de gobierno que se califica
con alta nota por transparencia en los portales de transparencia. ¿Y a quién le debemos confiar entonces estos proyectos a gran escala de reconstrucción que sobre todo lo vemos enfocados a una rehabilitación en el Valle de Sula, solo por citar un sitio, porque por ejemplo, igual habrá que pensar en apoyo para el departamento de Colón, para el departamento de Santa Bárbara, para el departamento del Paraíso y lo que ya hemos observado en el departamento de Cortés, en Atlántida y en Lloro. Y definitivamente todo nuestro país tiene riesgo cada vez que hay un elemento natural que nos viene a atacar. En todos lados tenemos inestabilidad de suelos, tenemos problemas de todo tipo, todo Honduras. Tal vez los departamentos que usted mencionó son los que en este momento sufrieron más, pero en otros momentos son otros. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué la población no tiene confianza en las instituciones de gobierno? Precisamente por lo que han hecho. Todos los actos que han generado la desconfianza son lo que hemos visto en el pasado, reciente incluso, no hace mucho, los meses anteriores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creeríamos? Que poder generar una comisión bipartita, organización civil y las instituciones del Estado que puedan entre ambos poder manejar los proyectos, que por eso creíamos que cuando se hablaba del Consejo Consultivo y que iban a tener este consejo asesor, ellos iban a definir correctamente todo lo que se iba a realizar con esta reconstrucción. Pero lo que sucede ahora es que ellos solamente van a proponer y el Estado hará todo el resto de lo que corresponde. Y no vaya a ser que nos suceda como el Trans 450. El Trans 450, recordemos esa historia, tenía un presupuesto el cual desde que fue presentado estaba sobrevalorado, precisamente para que cuando se ejecutara con el Banco Interamericano de Desarrollo, todo estuviera bien de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a los desembolsos. Pero si observamos a los expertos, no me crean a mí nada más, vean con los expertos si realmente los 51 millones de dólares, que era el costo del Trans 450, es lo que valió esa obra, eso está en duda todavía. Por cierto, esta es una obra que el plan inicial, y usted es arquitecto y lo conoce muy bien, poco queda. Mire, ese Trans 450 nació torcido y sigue peor que torcido. Ahí seguimos viendo ahorita, y es que ese es el asunto, seguimos viendo cómo la alcaldía, el Trans 450 tenía en mente la construcción de varios puentes peatonales, y estaba dado. Y lo que esta alcaldía está haciendo ahora son túneles peatonales, cuando estamos viendo que el primer túnel peatonal que está allá por la Pedagógica es un fracaso, es un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar fue mal construido, siempre no se hace la supervisión correcta cuando está la construcción y podemos ver que hace poco estuvo cerrado por las reparaciones que le estaban haciendo y eran situaciones de índole estructural, donde veíamos que muchas de las partes se habían hundido, es oscuro, de hecho ya tiene como 2 años, 3 años creo yo que son, y ni siquiera nunca se han habilitado los comercios, por ahí la gente busca no pasar por ahí, no son del todo bajo la psicología humana, con el sentimiento que el que va a utilizarlo se sienta seguro, etcétera, etcétera. Pero no se usa, se argumenta por que no ha habido mucha circulación, que no está la población de forma masiva en la calle. ¿Es valedero esto? Mire, yo creo que a la larga lo que sucede es lo que siempre hemos dicho, y es que la ciudad no tiene precisamente el plan de desarrollo definido en lo que es lo urbano para poder entender cómo debe manejarse la ciudad. Por eso es que hoy están rompiendo lo que era el Trans 450 para estar haciendo estos túneles, porque no hay planificación. Y si nos vamos a ver la situación en que estamos hoy, recordemos que la alcaldía nos incrementó en un 200% casi el pago de los bienes inmuebles, y entonces esto está sirviendo para estar haciendo túneles de repente
cuando un puente peatonal cuesta 10 veces menos de lo que cuestan los túneles. Y son más seguros cuando se hacen como el que está allá por la Universidad Nacional, donde es completamente, que no sé por qué le andan poniendo publicidad, que lo que hacen es tapar el recorrido en el puente, ¿no? Pero es más claro que alguien se puede sentir más seguro cuando está pasando y que todo el mundo le está viendo, a que vaya por un túnel oscuro, cerrado, angosto, y que a la larga, ahí en el de la pedagogía, hay una persona en un escritorio que pasa ahí con el celular y no chequeando si alguien lo están asaltando en la entrada del túnel o en las mismas rampas. Ahora, ustedes como parte de la coalición patriótica, si le llaman, en este caso el Ejecutivo y la propia alcaldía, para tener sus aportes, para ser veedores de todos estos procesos, ¿están anuentes a formar parte de estos grupos o no ha pasado eso? Miren, nosotros, yo como arquitecto y como parte del Colegio de Arquitectos de Honduras también, nos hemos puesto a la orden de la alcaldía. Como coalición patriótica nos hemos puesto a la orden del gobierno central en su momento y no ha pasado nada. Muchas veces lo que hemos visto es la desidia de no interesarles lo que la sociedad civil le quiere aportar al país. Todas nuestras organizaciones han sido fundadas y existen precisamente para el bienestar de Honduras, no de nadie como nosotros, sino que de Honduras. Y si el bienestar de Honduras está dado en ayudarle al gobierno central, a hacer que la situación del vivir y la convivencia global de todas las personas en nuestro país sea correcto, para eso estamos. Así es que lo que ha pasado es que no nos quieren escuchar y cuando lo decimos un poco a la palestra pública, sencillamente nos mandan a decir que estamos equivocados, que no les importa, que esa no es la ruta que ellos quieren tomar. ¿No les han llamado para todos estos proyectos e incluso con todas estas acciones dentro de la pandemia, la revisión del tema salud, educación, hospitales? No, mire, con el asunto, por ejemplo, y este es un ejemplo nada más, con el asunto de los combustibles, nosotros hemos pedido infinidad de veces citas a las autoridades correspondientes para hablar del tema y ver cómo manejar de mejor forma los precios de los carburantes en beneficio de los hondureños, de una forma técnica, no es política, sino que técnica. Y nunca nos han dado la cita que hemos pedido. Así es que nos damos cuenta que no les interesa hablar con otros, sino que ellos son los mismos interlocutores y los únicos que saben qué quieren hacer y lo hacen. Está con nosotros al banquillo el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, arquitecto Juan Carlos Rodríguez. El tema de los energéticos, que ustedes también han sido abanderados, los precios se están revisando todos los viernes, con relación a 22 días hacia atrás. ¿Esto se puede cambiar, se puede revisar o resulta difícil? Mire, en un momento se hablaba por parte de las autoridades que querían cambiarlo y reducir los 22 días promedio a 15 días promedio. Este mecanismo, hay que entenderlo con claridad, es precisamente para que los cambios abruptos que se puedan dar en el mercado internacional no vengan a afectar directamente al mercado hondureño. Esto significa que cuando el precio del combustible sube intempestivamente, pongámosle 20, 25 centavos de dólar por galón, por ejemplo, aquí si no estuviera ese mecanismo tendríamos que tener un ajuste de casi 7 o más lempiras por galón de inmediato. Y esto sí no se soportaría. Sería muy fuerte y muy impactante para la economía. Entonces, este mecanismo de los 22 días lo que hace es que toma 22, cada viernes que se define el precio de referencia para el precio que va a entrar en vigor el siguiente lunes, se define con 22 días promedio de los precios de los carburantes que se definen allá
con la revista Platts, 22 días para atrás, sacan el precio promedio y ese es el que va a definir en la fórmula el nuevo precio que se va a regir para el siguiente lunes. Es decir, que si vemos lo que ocurre este viernes, hoy, vamos es 8 hacia atrás con 22 días, es el promedio del de hoy 14, viernes, de hoy viernes 8 14, hacia 15 atrás, de diciembre. más o menos va a andar como por el 8 y hacia Como atrás. el 19, 20 por más ahí, bien. como el 19-20 de diciembre. Desde ese día hasta el día de hoy, definen el promedio de todos estos días para definir el precio de referencia. Y eso en los diferentes combustibles. Solamente es en el LPG que revisan este precio tal cual durante el mes anterior para definir el nuevo precio en el mes que sigue. ¿Y esta reacción del Estado fue oportuna hacerla ahora mismo? Esto porque siempre quienes venden reclaman. Nosotros lo compramos a un precio y el Estado ahora nos obliga a volver al precio anterior. Esto ahora, pero cuando ellos compran barato y le suben, también obtienen un beneficio. ¿Qué valoración tiene de eso, arquitecto? Es correcto, definitivamente esa situación es, en algunas veces se pierde, en algunas veces se gana, y eso es lo que hace el balance. ¿Qué significa esto? Que definitivamente hoy compro un poco más caro y el mañana X me dan otro precio que es más bajo y yo voy a perder unos centavos. Pero cuando comienza a subir, ahí no digo nada, porque me favorece, porque tengo en existencia un producto que lo compré más barato de lo que lo voy a vender. Entonces yo creo que ese mecanismo de los 22 días es un mecanismo que más viene a ayudar a lo que es el impacto en la economía de toda la hondureñidad. No es pensando en un grupo o en una gasolinera o en una distribuidora o en nada por el estilo, sino que en lo que podría afectar a la economía hondureña en un momento dado si hay una abrupta subida de precios. También tenemos que decirlo, cuando los precios van bajando, también va con la paulatinidad que da los 22 días promedio. Bueno, este es un mercado extremadamente volátil. Proyectarlo de esta semana para la otra es imposible, ni el mejor matemático lo hace. Pero que estemos con bajas temperaturas en el gran mercado estadounidense y Europa, donde hay alto consumo, ¿qué repercusión nos puede traer a estos derivados en nuestro mercado? Mire, en este momento la situación que más está afectando al mercado del petróleo es básicamente el asunto de la pandemia todavía. Si bien es cierto, mejoró precio precisamente cuando se habla y ahora todavía más cuando se está aplicando ya la vacuna contra el COVID-19 y que ha dado más posibilidad de movilización de las personas en los diferentes países. Pero solamente el asunto de un mes para el otro, nadie puede determinar qué va a pasar. Eso sí es muy cierto. El mercado es bien volátil, es bien sensible a cualquier situación que se dé a nivel mundial. Con esto de la cepa nueva que se está dando o que se está hablando en lo que es Reino Unido, pues sencillamente se ha visto cómo va afectando y los mercados comienzan a ver la parte que le temen y entonces comienzan a bajar unos centavos y de repente no dólares, pero sí unos centavos. Y es ahí donde se ha visto que el precio de repente sube y baja. Para nosotros, cuando vemos que el petróleo sube en promedio $2 y baja $2 y se mantiene en esa forma, es una estabilidad porque siempre se va a estar. El precio cambia segundo a segundo. Uno puede estar verificando precios de petróleo en el mercado bursátil y uno mira que cada 2 segundos, cada 3 segundos, cada 4 segundos sube un centavo, baja un centavo, sube 2 centavos y así anda. Entonces es de esa manera, solamente los fines de semana es que cierran y se mantienen estables. ¿Qué va a pasar para este año? La verdad Antes de que preocupa. me explique lo de este año, ya hablando de estos cambios y estos conflictos, este problema que hay ahora en el Golfo Pérsico recién de hace apenas un día, 2 días atrás, ¿qué repercusión nos va a tener? Porque ahí se han parado buques que iban cargados de energéticos para los países del Oriente.
Bueno, esas son situaciones que implican subida de los precios. Recordemos que aunque nosotros tomamos el precio de referencia del sur de Estados Unidos, con el West Texas, este es un mercado a nivel mundial. Y lo que sucede en Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros en el precio, pero lo que sucede allá en Medio Oriente con Irak, por ejemplo, con Emiratos Árabes, que son de los principales productores también, nos va a venir a marcar aquí una tendencia de precio también, porque a la larga, si bien es cierto, Estados Unidos puede manejar un poco el balance en un precio que no le afecte mucho a la economía estadounidense, pero tampoco puede aislarse de lo que pasa en aquella zona. Así es que lo que genera es que hoy el precio suba por esas razones y de repente pasa otra cosa que hace que todo entre en calma y que vuelva a bajar. La tendencia es alcista. Hasta ahora ha sido alcista. Todo lo que pasó el mes de diciembre ha sido en alza. Todo lo que hemos visto el mes de enero hasta el día de hoy 8 ha ido prácticamente en alza, también más suave, pero en alza. De hecho, hemos visto en los últimos días cómo el precio del carburante, internacionalmente hablando, ha subido un promedio de 20 centavos de dólar por galón en la última semana. Y eso es un golpe fuerte que vamos a determinar que por el mecanismo de los 22 días, sabemos nosotros que vamos a tener por lo menos este próximo lunes y un lunes más garantizado alzas todavía. Y es posible que un tercero más. Es decir, enero la tendencia marca a revisión hacia arriba, ¿está claro? Está claro, sí, sí. Precisamente porque la tendencia de alza internacional es la que nos viene a afectar a nosotros paulatinamente, pero nos afecta de igual manera. Cuando allá comience a bajar, aquí tardará una semana y pico, 2 semanas para comenzar a bajar también. ¿Cuál es la estrategia que debe seguir el Estado para evitar que estas tendencias alcistas nos generen una repercusión en la canasta básica, que por cierto nos han dicho está congelada una parte de ella, pero la realidad que vemos en el mercado es otra? Cuando va el consumidor el mercado, lo que encuentra es esto subió porque el combustible subió. Eso es lo que nos dicen de común. Mire, esto lastimosamente Honduras no puede hacer nada en cuanto a precio directamente. En cuanto hablamos que el precio internacional es el que define el precio de referencia y que por otro lado debemos de comprender que Honduras es un país consumidor, netamente consumidor. Nosotros aquí no producimos, o sea, no extraemos petróleo, ni lo refinamos, ni nada, sino que lo traemos y se consume. ¿Qué es lo que se podría hacer en este caso? Siempre hemos dicho, lo más fuerte en el precio del combustible en Honduras son los impuestos. Entonces, siempre que decimos que debemos de revisar los impuestos, que debemos de quitar esa dolarización de los impuestos, no nos hacen caso porque le va a afectar a los ingresos del gobierno. Cuando decimos hay que bajarle un poco a los impuestos de los combustibles porque afectan directamente a la economía, no nos hacen caso porque va a afectar el ingreso del gobierno. Y más con lo que tenemos ahora, con ingresos que han caído estrepitosamente. Todavía, y más todavía cuando decimos que debemos, y esto es algo que debería de beneficiarnos, de buscar. Todavía ya son casi 6 años de que la ley de comercialización de los carburantes está engavetada en el Congreso Nacional, gracias a la Junta Directiva de este organismo legislativo, pues sencillamente con eso podríamos tener mayor revisión de las calidades de los combustibles que consumimos y nos daría la posibilidad de poder decir que con confianza cambien de patrón de consumo de combustible y pasar a lo que es el consumo del combustible regular, porque ese tiene menor impuesto que la super, pero al gobierno no le interesa porque también percibiría menos impuestos. Entonces el gobierno a la larga le interesa mucho los impuestos, recaudar todo lo que sea. Entonces mi pensar es que si por lo menos supiéramos que estamos pagando altos impuestos, pero que estos impuestos se ven en retorno a la ciudadanía, en muchas situaciones y se mira cómo el país va creciendo su economía y cómo se va repartiendo la riqueza entre los hondureños, otra cosa fuera. Pero definitivamente esa sería una política de Estado,
cosa que en este momento ni siquiera los políticos que se van a poner en las próximas elecciones están pensando en cuáles son las mejores políticas de Estado para sacar de donde está este pobre país. Está con nosotros al banquillo el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el arquitecto Juan Carlos Rodríguez. Esta ley de energéticos que ustedes plantean con urgencia se debe revisar. Y me decía que ahí se está planteando migrar al consumo de gasolina regular, pero es que al hondureño tampoco le gusta este combustible. ¿Cómo hacerle creer que su automotor funciona perfectamente? Bueno, mire, la realidad es que eso es otra realidad clara y tangible. Nuestro país tiene cultura que no sale de su misma ruta, eso sí es cierto. El problema está en que mucha gente no le tiene confianza a la gasolina regular precisamente porque muchas veces es adulterada o falla más por las adulteraciones que se dan o sencillamente creen que no tiene las mejores características que la que podría tener la gasolina superior. El problema de esto es que los vehículos, la mayoría de los vehículos nuestros que se manejan aquí en nuestro país sencillamente están diseñados para poder caminar con combustible regular. Pero todo el mundo le tiene miedo a usar porque van a dañar sus vehículos. Si nosotros tuviéramos, ya 6 años van, que estamos esperando que el Congreso Nacional pudiera aprobar esta ley de comercialización de los carburantes, sencillamente era para que, primero, por toda la estabilidad de definir las reglas del juego para los importadores, para los distribuidores y para los gasolineros, también para los transportistas del combustible, ellos cada quien iba a saber cuáles iban a ser sus responsabilidades, sus derechos, sus beneficios, pero ante todo sus responsabilidades. Y eso iba a quitar mucho la posibilidad también de poder tener alguna adulteración a los combustibles, porque en esa ley está dado una serie de sanciones bastante fuertes que ningún gasolinero, ningún distribuidor, ningún transportista le gustaría pagarlos. Entonces eran lo suficientemente fuertes para hacer que se cuidaran. Y por eso también la cadena de comercialización le donó al gobierno los famosos laboratorios móviles, los cuales los tenía la Secretaría de Economía en su tiempo, las sedes, y que ahora que pasaron los combustibles a ser manejadas por la Secretaría de Energía, no han querido traspasar estos laboratorios móviles a la entidad que tiene que ver con los combustibles. Y ese es el asunto. No hay forma en que el gobierno pueda dar un paso bien hecho. Protección al consumidor, ¿qué papel debe jugar aquí con eso de la garantía de que el combustible que se está quemando en el país es de buena calidad o es más de esta Secretaría de Energía? Debe ser de ambos. Pero es que hay que entender algo, y en esto vamos a ser muy claros. Esta Dirección de Protección al Consumidor hace las pruebas debidas precisamente en los tanques de las gasolineras. Pero usted no sabe si el gasolinero fue el que adulteró o se lo trajeron adulterado cuando venía transportado o si venía adulterado desde que fue distribuido. Es decir, la revisión debe ser constante desde que llega a puerto. De punto a punto del servicio. Desde que llega a puerto debe ser revisado, no por las mismas importadoras, que de hecho el mercado internacional exige las pruebas de calidad de los combustibles que son exportados e importados en los puertos, ¿verdad?, de salida y de entrada. Pero definitivamente una vez que ingresan a Honduras, uno no sabe cómo los trabajan. Y entonces debería de haber una revisión en los diferentes puntos, en las terminales, en las distribuciones, en los transportes y en las gasolineras. Así, no solamente el último en la cadena sería el pagano
de algo que no le corresponde, lo que está pasando en este momento. No se hace entonces, como manda la ley. No se hace como debería de ser, porque no hay ley que define. Precisamente esa ley de comercialización tenía esas definiciones de cómo hacer también las revisiones para poder sancionar correctamente al responsable. Y como Coalición Patriótica, ustedes se han dedicado a investigar, han logrado establecer si el combustible que se consume en Honduras está al 100. Eso es algo difícil porque nosotros no tenemos los laboratorios para hacerlo. Quisiéramos hacerlo, ni siquiera las mismas organizaciones de gasolineros, por ejemplo, la misma ADP no lo puede hacer, los transportistas no lo pueden hacer porque no tienen cómo manejar laboratorios de este tipo. Nosotros lo que hacemos es que averiguamos cuáles son resultados que se han podido ir haciendo y también tener la confianza de que de acuerdo a los reportes que hacen las mismas importadoras, creer que esa es la calidad que viene. En algunos momentos hay veces que las importadoras no encuentran el combustible con el octanaje exacto que está determinado en ley acá y entonces piden permiso para importar uno con un octanaje ligeramente menor, que va a funcionar sin duda alguna mientras no sea mucha la variación. Pero definitivamente el problema no es la calidad del que entra, sino que en la adulteración, donde muchas veces se hacen combinaciones de gasolina regular con súper para venderla como superior. Y ahí hay una ganancia tremenda. Hay muchas bombas de patio por ahí que no están siendo controladas. Ese es un gran problema. Enorme. Y pasan los años y no hay forma de regularlos, porque no se tiene la voluntad política de hacer las cosas bien. Creemos nosotros, porque hace mucho lo venimos diciendo, lo venimos recalcando que hay que trabajar en esos puntos y no se hace. Y el contrabando, que también era otro de los puntos que ustedes siempre señalaron, ¿se logró al menos controlar un poco? Ha bajado por algún tipo de control, sabemos por lo menos, pero todavía sigue dándose. De hecho, trataron de controlarlo un poco vía impuestos. Que no se pagara el impuesto al momento de ingresarlo, sino que al momento de distribuirlo. Entonces ahí trataron de controlarlo un poco, pero definitivamente siempre hay algún tipo de mercado, o de, digámoslo así, mercado negro, que no pasa tampoco por facturación, por ejemplo, y que es parte del problema que tenemos en nuestro país. Bueno, me habló al principio de una especie de subsidio para el tema del gas LPG. El Estado, por la crisis que ha vivido el sector transporte, no de la pandemia, sino antes de la pandemia, recordemos que para un sector del transporte público subsidió, tema taxis, para ser puntuales. ¿Estas políticas son buenas para sectores específicos o qué valoración tienen? Nosotros hemos sido de la idea que los subsidios no son buenos. Nos generan cortinas de humo sobre la realidad que tenemos como país. Nosotros creemos que más bien deberían de haber situaciones concretas, reales, y ante todo, vuelvo a repetir, las políticas de Estado que nos generen una mejor posición para todo el hondureño que vaya mejorando su estilo de vida. Aunque me dijo que era bueno para el LPG. En este momento, en un momento específico, ¿ya? Pero recordemos, por ejemplo, cuando estuvo el gobierno del señor Zelaya, estuvo subsidiando combustibles, ¿cierto? Y a la larga, después que se suelta eso, el golpe en la economía es fuerte. Ahorita, y lo voy a comentar acá porque puede pasar, puede ser que la Secretaría de Energía, por ejemplo, ya para el mes de febrero, no vaya a querer mantener congelado el precio o sumar realmente el precio adecuado y el correcto a lo que es el gas LPG. Es el pago real. El pago real. Y entonces puede ser que en ese momento van a brincarse más porque de repente puede suceder que el incremento en ese momento ya no van a ser 12.55, sino que van a ser 20, 25 o algo por el estilo, que va a ser más fuerte el impacto. Por eso es que creo que no son buenos los subsidios,
porque generan un velo no real en la economía. Y a la larga, lo que necesitamos son políticas de Estado que nos hagan crecer como pueblo, que nos genere riqueza para todos y que todos podamos tener la posibilidad de que si algo sube de precio, mi sueldo también va a subir y me va a seguir generando la posibilidad de poder consumir como debe de ser. Entonces, mientras nosotros tengamos la misma constante de las personas empobreciéndose cada vez más porque no les llega la posibilidad de mejorar su estilo de vida y por otro lado los productos van y siguen subiendo de precios, Honduras va a seguir hundido en el fango en que hasta este momento lo han tenido. Arquitecto, le agradezco. Feliz noche. Muchas gracias a usted y al pueblo hondureño también. Muchas gracias por todo. Con nosotros al banquillo el presidente de la Coalición Patriótica de la Solidaridad por Honduras, Juan Carlos Rodríguez. Por su sintonía, muchas gracias.